Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer como cada lunes con nuestro filósofo de cabecera, Simón Cano. Bienvenido, Simón, de nuevo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Simón, hoy vamos a hablar de algo que podemos ver en todos los sectores, ¿no?, de la sociedad. No solo en, como mucha gente dice, que los medios de comunicación manipulamos. No saben a qué medio de comunicación referirse. Nosotros somos un medio de comunicación de referencia porque contamos la verdad. Ojo, luego está quien cuenta desde una versión más objetiva o desde una versión más subjetiva por afinidades, pero la realidad es la realidad. Y hoy Simón nos va a decir cuáles son esos sectores en los que encontramos más manipulación que en otros, ¿no, Simón? ¿O qué nos vas a contar de la manipulación? Sí, yo creo que tiene mucho sentido el plantearlo como algo que se acerca mucho a la vida cotidiana. Es decir, pensamos en la manipulación desde un punto de vista macro, es decir, desde el poder, desde la política. Sin embargo, a veces obviamos que hay un carácter cotidiano dentro de la manipulación y nos dejamos llevar de algún modo por, digamos, esa psicología del sentido común que nos intenta acercar la manipulación a lo que hoy en día se conoce como toxicidad, ¿no? A lo que está, digamos, asentado en relaciones personales. Aquí esto es cierto, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviéramos que definir la manipulación de alguna manera, podríamos definirlo como influir en la voluntad de alguien para que actúe como nosotros queremos y no como esa persona desea. Por ejemplo, podemos irnos a la publicidad con lo que estás diciendo, con cierta publicidad, ¿no? Porque hay publicidad que no manipula o no manipula del todo, ¿no? Claro, es que digamos, ahí por ejemplo hay un lingüista que se llama Van Dijk, que él propone al fin y al cabo que para manipular nos hace falta una ventana social. Como por ejemplo algunos políticos tienen el discurso, la publicidad también es una forma de, por ejemplo, para este lingüista, manipular implica de alguna manera generar una disposición para creer determinadas cosas, ¿no? Entonces, para generar esta disposición a creer, generalmente se suele ofrecer una información sesgada, prejuiciada, lo que al final favorece, por ejemplo, que algunas verdades se muestren de manera autoevidente, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, te presento una información y solo te presento una parte de lo que esa información intenta mostrarte, al final hay algo que nunca va a mostrar, ¿no? Y, sin embargo, la manipulación, fíjate que estamos pensando en algo como negativo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay un anuncio que suele ser muy recurrente, ¿no?, que es el de el padre o la madre que intenta alimentar al bebé, ¿no?, y entonces le va a dar de comer y para que esa persona, para que el bebé coma, hace pasar la cuchara por un medio de transporte, ¿no? Aquí viene el avión, todo esto, ¿no? Esto también es una forma de manipulación. Nunca la había visto de esa manera. Claro, yo tampoco. Ahora sí. Entonces, el problema realmente es que asumimos que la manipulación, digamos, para que sea concebido moralmente negativo, es porque anula la autonomía de la persona. Ajá, o sea, pues, que estamos hablando de que hay manipulación en positivo y manipulación en negativo. Al igual que lo que nos estabas diciendo de la cucharita que voy con el avión, se me ocurre, por ejemplo, todas esas campañas de la DGT para evitar accidentes de tráfico, manipulación en positivo. Es que, digamos, aquí también hay un factor interesante y es cómo se genera la percepción del riesgo, ¿no? Esto es otro asunto que a lo mejor un día podemos tratar, pero al fin y al cabo, el problema de la manipulación es que beneficia solamente a una persona. Entonces, ahí es donde se sesga la autonomía del otro. Ajá, pero yo, por ejemplo, creo que la manipulación la podemos ver de una manera cotidiana, como muestra un libro muy interesante de un sociólogo ya fallecido que se llama Erving Goffman, y el libro se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Es decir, nosotros en nuestras interacciones con los demás o con los otros, generalmente, intentamos reflejar un cierto papel, es decir, un rol, ¿no? La metáfora del teatro juega un papel muy importante para la sociología de esta época, ¿no? Entonces, nosotros desempeñamos un papel y generalmente, implícitamente, queremos que el otro se crea ese papel, ¿no? Entonces, es entendido como una manipulación, damos la impresión de algo para X objetivo, ¿no? Por ejemplo... para hacer verídica una historia o lo que sea, ¿no? Sí, por ejemplo, en relaciones de pareja o personas que se están conociendo, generalmente una persona oculta sus vicios y muestra sus virtudes a fin de poder conseguir entablar una relación de confianza. Depende de quién, porque yo un programa que veo, digo, pero ¿cómo se les ocurre contar esto en la primera cita? Sí, bueno, aquí... ¿Qué dices, en serio? Es que ese programa, que yo creo que sé cuál es el que te estás refiriendo, ya es el metateatro, ¿no? Digamos que hay como una autoconciencia de lo que se está haciendo, pero generalmente... nosotros al desempeñar ese papel dramatizamos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en ventas y yo sé que hay que generar un determinado efecto en el comprador para que vuelva o para que se sienta bien con la compra. Sin embargo, algunos compradores pueden ver que aquí se está forzando mucho el papel, ¿no? Sin embargo, esa dramatización muchas veces es necesaria
Entonces, ¿hasta qué punto realmente nosotros en nuestra vida cotidiana no estamos manipulando al otro porque realmente buscamos un efecto en esa persona, ¿no? Aquí está justamente ese problema. Pero esto de la vida cotidiana es muy interesante porque nos entiende siempre desempeñando un papel que rompe de alguna manera con la idea que tenemos de autenticidad. Es decir, hasta dónde llega el yo auténtico y hasta dónde llega el papel que desempeñamos. Fuera de cámaras te voy a contar una historia que me pasó a mí la semana pasada y que dije, voy a mirar cómo este tipo de sector, por llamarlo por ponerle un titular, manipula. Y me puse a buscar técnicas de manipulación de X. Sí, es que Luego te lo voy a contar. la manipulación tiene muchos modos. Entonces, por ejemplo, para Van Dijk, por ejemplo, una manera de manipular en el discurso, generalmente para hacer ver algo como autoevidente, es emplear superlativos, hacer comparaciones muy exageradas, mostrar algo como muy grande frente a algo muy pequeño. Es decir, la manipulación siempre busca este efecto, ¿no?, de anular la autonomía de la persona. O la técnica que yo busqué, o sea, la técnica que me pareció a mí mientras yo estaba buscando el cómo manipula este sector, de que te hagan tan cercano y tan familiar que hacen que se preocupen de ti para que lo sigas necesitando. Eso es muy interesante, porque también esto, digamos, me hace pensar también en algo que hacen mucho los vendedores y es, digamos, dramatizar la singularidad de un encuentro. Es decir, llega un cliente nuevo y al llegar ese cliente es como, este cliente, bueno, eres especial, tú eres distinto, ¿no? También sucede en relaciones de pareja, ¿no? Entonces, esto también genera el efecto de poder construir una confianza con esa persona, aunque luego esa confianza sea de usar y tirar. Pero, como decía antes, el problema realmente es la autenticidad de la persona. Entonces, el cínico es el que realmente está desempeñando ese papel como un papel, donde su yo está por completo anulado y lo que comparece constantemente es el rol. Entonces, el cínico lo que realmente hace es aprovecharse de otra persona para engañarlo. Pero para mí, yo creo que el problema de fondo es que la manipulación no es moral. Es decir, por ejemplo, nunca hemos hablado generalmente en este programa sobre Kant, que es un filósofo muy importante. Que todos creo que hemos estudiado en el instituto. Claro, y el problema de Kant es que es un filósofo hermético, es decir, si uno no se acerca a él con una cierta disposición, muchos de sus conceptos y muchas de sus nociones no acaban de entrar. De cuajar, ¿no? Exacto. Entonces, aquí hay un buen ejemplo. Cuando uno está manipulando, generalmente lo que está haciendo es tomar a la otra persona como un medio para algo. Esto es lo que a Kant, por ejemplo, le parecería amoral o inmoral, porque lo que hay que hacer realmente es tomar a los demás como fines en sí mismos. La moral para él es una especie de concepción a priori de nuestra manera de actuar que parte del deber. Es decir, manipular a alguien es algo que no debemos hacer porque justamente va en contra del fundamento de la moral, que es de que todos somos racionales en un mundo donde buscamos legitimar nuestras acciones hacia un fin. Tomar a alguien, manipularlo, es justo lo contrario, es tomarlo como un medio. Y no solamente eso, sino que cuando la moral debería ser algo que no dependa de nuestros intereses subjetivos, sino simplemente de eso, de esa condición a priori, que es la de considerarnos a todos como seres racionales, ¿no? Pero entiendo que haya manipuladores a tiempo parcial y manipuladores a tiempo completo, ¿no? Claro. O sea, ahí hablamos de manipuladores a tiempo parcial, el papá con la cucharita haciendo el avioncito, o personas que se dediquen única y exclusivamente a manipular la mente de la gente para que hagan todo lo que ellos quieren. Claro, es que yo... Y además en todos los campos de su vida. Claro, si me preguntas a mí a lo mejor el motivo por el que esto ocurre, yo creo que es un diagnóstico de las distintas modernidades que ha vivido la sociedad y la humanidad. Porque hemos pasado por una modernidad industrial, una modernidad tardía o posmodernidad. Todo esto al final lo que ha provocado es que desempeñemos una pluralidad de roles tan dispares que al final el yo auténtico, la identidad, aquello que permanece, como decía Aristóteles, se vea por completo asediado por una multitud de modos que lo que hacen es mermarlo, ¿no? Entonces, yo creo que manipulamos más porque nuestros lazos con los demás son más triviales, es decir, una persona puede pertenecer de nuestra esfera de confianza, sin embargo, como dice Anthony Giddens, muy rápidamente puede ser rechazada y puede volver a aparecer en ese círculo de personas que ya no son de confianza, ¿no? Esto ocurre mucho en estas relaciones personales que son lo que se denomina líquidas, ¿no? Que son fluidas, que lo que hacen es que una persona forma parte de mi círculo de amistades o parejas y luego son rechazadas de nuevo y se incorporan otra vez al mundo, ¿no? Entonces, realmente, nuestros intereses son igual de fluidos. Por lo tanto, ya no nos interesa lo que la persona nos puede ofrecer en sí, sino lo que nos puede ofrecer para un objetivo determinado. Ya a lo mejor no se busca
hablar con la persona por descubrirla, ¿no? Si a lo mejor por más bien directamente conceptuarla porque luego pues quiere hacer alguna cosa. Por ejemplo, pues ya sabemos, ¿no? Pues en la fluidez supongo que también exista un riesgo y como has dicho antes, que en alguno de los siguientes programas hablaremos. ¿Te parece si la semana que viene hablamos de los riesgos? Sí, me parece muy bien. Yo Pues justo lo estoy tratando ahora, porque es al fin y al cabo el riesgo es una percepción, o sea, no hay solamente un riesgo como tal, sino que lo percibimos tal y como las instituciones nos lo dibujan. Igual que tú has hablado de la DGT, cuanto más visualizamos un riesgo, al fin y al cabo más presente está en nuestra vida, ¿no? Pues con Simón Cano vamos a saltar desde un paracaídas, así que Simón, nos vemos el lunes que viene con el riesgo. Así es. Y nosotros nos vamos, les esperamos a todos ustedes mañana en un nuevo programa de Torremolinos en Abierto, aquí en el restaurante Los Brocales.